tardes. Como siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida a Historia Incómoda. Antes de presentarnos, un saludo a todas las personas. Agradecemos muchísimo que nos deje sus preguntas, sus comentarios, porque hoy traemos un tema candente, un tema interesante y por supuesto que ahorita está en boca de todos. Obviamente el fútbol y la Copa del Mundo, ¿no? Luego ahí tenía la duda de decirlo porque ahí hubo unos rumores de que no se podía decir que el Mundial, porque luego ibas a ser penado por la FIFA, hubo algunos comentarios, pero bueno, así es que quédese con nosotros, les reiteramos que nos puede dejar sus mensajes justamente en la transmisión en vivo en redes sociales y ya estaremos pues avanzando con esto que son las implicaciones del Mundial 2026, las implicaciones históricas, pero también sociales y económicas, ¿no? Incluso hasta culturales. Ya verá que tenemos muchos temas que abordar. Me presento, yo soy Gabriela Bernal y esta tarde me acompañan mis colegas, los historiadores. Empezamos por acá a la izquierda. Arturo, buenas tardes, bienvenido. Hola Gaby, buenas tardes. Para ti, para mis compañeros y para tu amable auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos. Así es, también por acá está César Ceniceros. ¿Cómo estás, César? Gracias Gaby, muchas gracias a Arturo por acompañarnos. Es su primera vez aquí en el programa, ¿eh? Y tú, qué bueno que aquí en el programa. Al doctor Kessier, al maestro Javier Botello y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales. Muchas gracias. Es correcto, pues bueno, ya entrados en materia y en calor, porque acá mis colegas vienen muy animados, como ven hoy soy entre puros hombres, bendita entre los hombres casi, y pues a mí me toca hablar un poco acerca de los apuntes históricos o de los orígenes históricos en México. Luego a veces con la algarabía que actualmente hay por el fútbol y no solamente por el mundial, ¿no? Sino porque sabemos que en México la hegemonía deportiva la tiene el soccer, como dirían en Latinoamérica, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista que no ha sido así, ¿no? O sea, y que en un momento los grandes deportes nacionales pues eran otros y que el fútbol contaba entre unos más, ¿no? Por ejemplo, el box, la lucha libre, que tenía muchísimos aficionados, y otro de los grandes que también para el norte era de los favoritos. A ver, compañeros, ¿cuál recuerdan? En el norte todavía tiene sus aficionados, por supuesto. El béisbol, entonces, a ver, no sé si ustedes recuerden cómo es que el fútbol llegó a posicionarse en el gusto no solamente de la afición mexicana, sino pues también de los grandes empresarios y de los grandes gestores, inversores, digamos, es en el que más se mueve el dinero hoy por hoy en México, ¿no? Y para ello nos tenemos que remontar hasta el siglo XIX, justamente el porfiriato es el que ve los orígenes del fútbol en México, y ustedes ya saben, también nuestra audiencia, se nos ha repetido siempre que es una época en la que se da pues el llamado afrancesamiento, ¿no? El voltear de México hacia el extranjero y el tratar de cierta manera no de imitar, pero de asimilar cuestiones culturales que nos harían ver pues iguales o al menos ingresar en el concierto del desarrollo global mundial, ¿no? Perdón, la redundancia. Y en ese sentido, los ingleses son los que traen el fútbol a México. No sé si sepan ese dato, ¿alguien recuerda? Yo había pensado, justo lo que vienes diciendo del afrancesamiento, que habían sido justo pues, los franceses, ¿no? Por el hecho de Porfirio Díaz. Pero también entiendo, y creo que es por ahí por donde vienen, que Porfirio Díaz tuvo, al menos en el ámbito comercial y económico, tuvo mucha relación con los ingleses. Y al final de cuentas los ingleses son los inventores, o más que los inventores, los que reglamentaron el fútbol, ¿no? Entonces creo que va a ser por ahí esa parte que nos vas a ilustrar, ¿no? Es correcto, va por parte de los inversores mineros. Recordemos que los ingleses tenían muchos intereses mineros aquí en México y en una parte muy concreta, en Real del Monte Hidalgo, había una colonia inglesa, también muy famosa hoy, Pueblo Mágico, y es ahí donde se dice, al menos los que han estudiado el tema, por ejemplo, bueno, Enrique Krause tiene ahí unas colaboraciones, algunos ensayistas más serios, o también el paisano Beremundo Carrillo ha trabajado por ahí el tema del fútbol en México. Entonces ellos mencionan que es en Real del Monte en donde los trabajadores ingleses empiezan a practicar el fútbol, y ojo, tampoco tenía la hegemonía, ¿no? Porque trajeron otros deportes como el cricket, sí, que era también muy del gusto de las élites, y que así empezó el fútbol. En realidad empezó siendo un deporte de las élites extranjeras
que luego mexicanizamos con la revolución. Y esto está interesante, ¿eh? Porque ahora lo vemos como un deporte muy popular que despierta a las masas, pero que en un momento dado fue muy de la élite, de un grupo minoritario. Sí. Sí, desde luego, perdón. No, adelante. Desde luego nos remontamos al año 1892, que es cuando hacen las primeras apariciones. Los mineros escoceses, ingleses, son los que tienen las primeras interacciones con la pelota. Entonces, no solamente eran intereses mineros, también eran intereses ferroviarios. Debemos recordar que en el Porfiriato se da ese auge en la industria, economía, política, está por demás mencionarlo, y es donde tiene lugar todo ese progreso y se dan las condiciones para que el fútbol se vaya convirtiendo poco a poco en un deporte popular, en el que cualquier ciudadano tiene acceso con una pelota y amigos y dos piernas, nada más para formar un partido de fútbol. ¿Ustedes qué piensan, colegas? ¿Qué pasó? ¿Qué condiciones se dieron en nuestro país para que el fútbol haya arraigado tanto? Porque empezamos este programa diciendo que en efecto no era como ni el deporte más gustado, ni el principal, y que convivía con otros, que bueno, con el tiempo sí se ha identificado como más de las masas o populares. Digo, pensemos en la lucha libre en los 50, ¿no? Sí. Pensemos también en el box. Y que en un momento se empezó a decir, o se empezó con esa narrativa y ese discurso que el fútbol era como de gente civilizada, ¿no? Gente que sabía de técnica, de un deporte con reglas y que debía de seguir pues ciertas maneras de ser o comportamientos en un partido. Y no era como el box, ¿no? Como la lucha, que todos iban ahí a gritar. Bueno, creo que habría que remontar de la misma creación del deporte en sí, del fútbol en sí, ¿no? Era un deporte de caballeros. O sea, mismo estamos diciendo, lo trajeron los industriales, no solo los mineros, sino todo tipo de industriales de capital extranjero, particularmente los ingleses, pero también otro tanto de países europeos lo trajeron, y era por excelencia el partido el juego de los caballeros, ¿no? Y obviamente contagió a la clase obrera, a los trabajadores mexicanos en un deporte pues que en sus inicios pues no ocupabas mucho, solo un campo. La facilidad, ¿no? La facilidad de jugarlo, una pelota, unos cuantos amigos. Las reglas todavía cambiaban mucho, dependían mucho. Y creo que lo potencializó mucho fue la migración, particularmente de españoles a partir de la guerra civil, que ellos ya venían también con el deporte, ¿no? Y que ya no vieron a México, porque hay que decirlo, hubo un lapso en el que esos ingleses, esos franceses, los corrimos con las expropiaciones que se tuvieron y unos detallitos ahí que son las vicisitudes de la historia, ¿no? Pero los españoles llegaron, los refugiados españoles de la guerra civil llegaron con ese deporte. Incluso hay que recordar esos primeros clubes de fútbol, pues el español, ¿sí? O sea, de quienes lo conformaban y que lo que buscaban era un momento de recreación fuera del horario de la fábrica, fuera del horario, uno de los históricos también, pues vamos a meter un comercial, pero pues era de la industria del cemento, que trató de demostrar esa parte recreativa por fuera de la obra, por fuera del trabajo, y que son parte también de que no solo aquí se invierte en industria, se invierte con dinero, sino también con cultura, en este caso con deporte, por fuera del común, ¿no? Aquí también hay que pensar, pues en aquel entonces, si decimos, ¿no? El deporte nacional por excelencia sigue siendo la charrería, o ese es el discurso. Ese todavía es el discurso cultural, o sea, qué tanto mueve, qué tanto esa efervescencia, sin duda sí lo sigue haciendo, pero pues ahí hay varios deportes que nos están diciendo aquí estamos y no por nada tenemos hoy una sede. Sí, y como lo comentaba mi compañero Gesiel, llega un punto en que en el fútbol lo traen como tal los ingleses, pero los franceses, ahí está el escudo de las Chivas, es de Francia, o sea, es el equipo más mexicano de México, ¿verdad? Pero como tal su generación de su escudo es francés, y a lo que voy yo es que también tiene mucho que ver la singularidad con la que se practica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estábamos chiquitos
todos ahí en el barrio, en la calle, pues poníamos 2 piedrecitas y un baloncito y se acababa. Entonces, por eso yo sí digo, o sea, el fútbol es muy práctico. Y sí, la charrería es el deporte nacional, pero el fútbol mueve muchísimo más. Lo vimos, lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, hasta el domingo. Pero vemos que... Sí, al menos yo sí hasta el domingo. Yo creo que la verdad lo confieso aquí, yo no soy fanática del fútbol ni nada por el estilo. Yo nada más cada 4 años es cuando juega México, la verdad. Entonces ya para mí ya el mundial se acabó. Ya. No, pero a ver, y también creo que la parte de por qué se arraigó tanto un deporte como el fútbol en México también es por las reminiscencias que venimos cargando, ¿no? Del mundo precolombino, de antes del tema de la ocupación o de la conquista por parte del imperio, ¿no? Creo que también ahí es parte de abonarle a que el fútbol haya calado en el imaginario colectivo y de que se haya desarrollado de tal manera, ¿no? ¿Por qué? Ya hoy el fútbol es una industria gigantesca, ¿no? Que viendo unos datos del pasado mundial que todos creíamos que era el mundial más célebre y más caro y costoso de la historia, nos damos cuenta que hasta la fecha, hasta hoy, ya superó en 2, ¿no? Al anterior. El anterior costó alrededor de 5.500 millones de euros, todo el mundial, ¿no? Y hoy en día, hasta este momento, ya lleva 11.000 millones. Ojo, nada más de lo que la FIFA ingresa. Falta todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Las sedes deportivas, los estadios que se rehabilitaron, los estadios a los que se les dio una manita de gato, ¿no? Como la de nuestro país. Hubo unos estadios que se hicieron, ¿no? Y todo ello en conjunto con las marcas, porque ahí también es la importancia, pues, ¿no? De que ya es un mundial, sí de fútbol, pero que también las marcas tienen mucho sentido ahí, y que el ingenio de las mismas marcas pues ha traspasado incluso a veces la pantalla, ¿no? En ese sentido. Y también el hecho de, como bien lo decía la doctora Gaby, el hecho de que a veces hasta ni podemos mencionar el nombre, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo ello ha sido parte de lo que el mundial o este juego, este deporte mueve a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que sí estamos ante, y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Aunque para algunos también me sumo a esa parte, ya solamente vemos algún resumen o algo de lo que está sucediendo en el mundial, porque ya desafortunadamente el día de antier México pues, fue derrotado, pero creo que nos podemos ir con la cara de frente, ¿no? Y con la cara en alto, porque la verdad es que se hizo un gran mundial. Hemos sido 3 veces sede, ¿no? Eso también es importante, decirlo, porque ahí demuestra el arraigo que tiene el fútbol en México, ¿no? En nuestro país, y el arraigo que tiene el fútbol no solamente en México, sino en el continente. Porque cuando uno se pone a ver quiénes han sido los campeones del mundo, tampoco hay mucho a dónde irse, han sido 8 selecciones, ¿no? Y de esas 8 se han repartido prácticamente mitad y mitad. A ver, Juanes, recuérdame. Ahí les va. El que tiene más campeonatos es Brasil, sí, con 5, ¿sí? Y luego sigue Alemania, con 4. Y luego sigue Italia, con 4. Y luego, ahí les va, que esto también es un tema histórico. No sigue Argentina, sigue Uruguay. Si ustedes ven en la camiseta de Uruguay, tiene 4 estrellas, no 2. Uruguay fue el primero que ganó los 2 primeros mundiales, el mundial del 30 y el mundial del 34. Pero tienen un detalle. Antes de que la FIFA existiera como FIFA, como Federación Internacional de Fútbol Asociados, se llevaban a cabo también unos juegos deportivos durante las Olimpiadas, y ahí Uruguay ganó las 2 primeras, que fue en el 26 y que fue en el 28, ¿no? Entonces, también ahí, por eso ellos tienen, y la FIFA se los reconoce, ¿no? Entonces, llevamos 5 de Brasil, ¿sí?
Si quieren, de aquel lado cuenten Allá las apúntenle, sudamericanas. Exacto, Y de este lado contamos las europeas, ¿no? Entonces 5 más 4 son 9, ¿sí? 4 más 4 son 8, ¿sí? Íbamos en Alemania, íbamos en Italia, y luego sigue de los europeos, sigue Francia con 2 mundiales, ¿no? Sigue España con un mundial, y ahí ya hacen Inglaterra con un mundial, hacen 12, ¿sí? Si no me equivoco. 11. Que dice, yo por eso estudié historia. Ahorita buscamos el otro, es que falta uno. Y de este lado está Brasil con 5, Uruguay con 4, 9 y Argentina con 3. Que como se ven las cosas, creo que está entre Francia y ahí van a desempatar, ¿no? A ver, que justamente aquí quiero hacer un comentario, ¿no? Y en torno a todo lo que mencionamos, digo, creo que es muy sabido y es muy obvio que el fútbol mueve millones y siempre ha sido así, también en nuestro país, pero también mueve identidades, ¿no? Sí, claro. Y una de las cosas que más se ha comentado, o que al menos he visto en redes sociales, en Twitter, ahora X, o eran muchos comentarios con respecto a quién iba a llevarse la copa en este 2026, si nuevamente otro país europeo, o si en esta ocasión se le iba a quedar un país americano, o por el contrario después, o a juzgar por la actuación de algunos equipos africanos, Sí. decían, están viendo a otro hemisferio, y sería muy adecuado. Me acuerdo mucho de un tuit que decía algo así como, si un país africano ganara la Copa Mundial en este 2026 sería casi una bofetada al imperialismo, ¿no? Entonces sí, mucha gente comenta en este tenor de que, bueno, es que ya queremos que salga pues de este mundo occidental, europeo en su mayoría, pero pues no sé cómo ven las cosas ustedes. Pues en ese sentido, Gaby, es bastante complejo porque están en juego, todos los intereses de las federaciones, pero debemos remontarnos un poco a cómo se van conformando. Esa misma popularidad va haciendo que se conformen los torneos nacionales, y lo tenemos aquí en 1902 con el primer torneo nacional, donde están equipos como el Reforma, como Pachuca Cricket, como Orizaba, que fue Orizaba el campeón, y posteriormente se conforma la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, cuando comienza a institucionalizarse, por así decirlo, comienzan esos intereses, y no lo digo intereses en forma obscura como lo fue en el Mundial de Italia, cuando teníamos la dictadura de Benito Mussolini, que ahí hubo algunos trucos para que ganara Italia, fueron en el 34, y sabemos que se suspendió por el conflicto mundial. O la de Argentina en el 78. En el con el 78, exacto. con ese 6-0 ante Perú, para que ganara Argentina. Como esos tenemos muchos, pero cuando se conforma la Federación Mexicana de Fútbol es cuando comienza a de verdad ese ímpetu por la infraestructura nacional en cuanto a estadios se refiere. ¿Para qué? Para dar hincapié a lo que viene después, que es la sede mundialista, que por primera vez la tuvimos en 1970. Y después de esa candidatura, que ahorita vamos a hablar de ello, va creciendo esa demanda, entra el sector privado, entra la mercadotecnia, entra la globalización, las telecomunicaciones las tenemos con Telesistema, que antes era Televisa, a cargo de Azcárraga mismo. Tiene mucho que ver para que nos otorguen la sede mundialista junto con Guillermo Cañedo. Entonces es un Tanto en el 70 como en el 86. En el 86, si no me equivoco, Guillermo Cañedo ya formaba parte de la FIFA. De la FIFA, sí. Parte de la organización. Y por ahí se andaba pujando con los argentinos. Andaban con Estados Unidos, que declina, renuncia y anuncia su candidatura para el 94. Es parte de esta rotación intercontinental que se da a todos estos eventos, que la FIFA en sí le hace manita de puerco para que sea con México, pero tenemos en cuenta que México ya tenía la infraestructura heredada del Mundial del 70. Se fundó el Estadio Azteca,
ahí me gustaría ahora sí que ver la necesidad del Estadio Azteca. Y se lo voy a decir porque es el primero en albergar 3 inauguraciones, 3 Copas del Mundo. Pero en este último no pasó, o sea, digamos, algo como en los 2 mundiales anteriores, que fue, o sea, el debate de siempre, ¿no? ¿Quién es mejor? Messi, que diga Pelé o Maradona, y ahorita ya está Messi. Pero en 1970 es campeón Brasil con Pelé y se da el juego del siglo, ¿sí? Entre Italia contra Alemania Federal, ¿sí? En 1986 queda campeón Argentina con Diego Armando Maradona y se da el mejor gol de todos los campeonatos y de todo el siglo en el Mundial, ¿verdad? Entonces, se preguntaban mucho los ingleses, ahora que vinieron, porque dicen, ¿por qué aquí no va a ser la final? ¿Verdad? Va a ser en Nueva York. Pero aquí estamos viendo que es un recinto, es el estadio más emblemático de todo el mundo, ¿sí? Entonces hay que ver, y está en México. ¿Y por qué nos han tocado 3 copas mundiales? Pues la del 86 se puede decir, iba a Colombia, iba a Colombia en ese momento del mundial, pero por toda la inseguridad y todos los ataques se va para México. Pero México, pues es el primer país que tiene esto, y yo creo que va a ser, pues no sé, si nos alcance, pero no va a haber otro estadio que lo repita. Oye, pero dile eso a los argentinos y te van a decir, pero ¿cómo es posible si para estadios emblemáticos acá, no? No, es que allá, y a lo que comentaba mi compañera Gaby, pues efectivamente nosotros siempre competíamos de quién iba a ganar. Y está europeo, España, Bélgica, Suiza, Francia, Inglaterra y Noruega, europeos. Está Marruecos y está Argentina. O sea, nomás nosotros contendemos con uno en América, ¿verdad? Como tal. Pero sí vemos dónde está todo, ¿verdad? Toda Europa. A ver, pero entonces a mí, yo ya me quedo una duda, a ver si me estoy pecando de ingenua. Ustedes me hablaron de que hay muchos intereses de por medio para elegir una sede, y es correcto. A ver, pero para el triunfo, ¿eso también lo canta el poder económico? ¿O el talento? Hoy te diría que sí. Hoy Que sí, te diría que sí hay intereses, incluso hasta para el triunfo. Y así, a ver, justifique su Lo voy respuesta. ¿Y por qué? Porque la historia es viva. Estamos viviendo momentos históricos y hace poquito Estados Unidos jugó con 12. Sí. Jugó con 12 jugadores. ¿Por qué? Trump dijo, no me parece que esa falta amerite la roja. No sabía ni que era una roja. Sí, para empezar, yo creo que explicaron el procedimiento de cómo, pero y la FIFA reculó. Sí, claro. La FIFA reculó y hoy el histórico de que en la cancha son 11 contra 11, podemos decir, no sé. No sé, porque incluso hay que pensar en los intereses. Hablamos de la tercera sede. ¿Cuándo se obtuvo? Lo obtuvimos hace ya Hace 8 años, en el 17-18. Todavía estaba Peña Nieto. A mí se me hace muy interesante, sobre todo el tema de las postulaciones y la organización de eventos como un mundial o incluso los Juegos Olímpicos, porque son eventos que trascienden periodos, trascienden administraciones, trascienden sexenios, y que son ahora sí con un mero interés, sí hay que decirlo, nacional, en todos los términos, económico, cultural, deportivo, de traer una sede que el gobernante en turno, la administración en turno, no lo va a inaugurar, no lo va a organizar, lo va a postular y lo va a conseguir. A excepción de Trump, resulta que él sí, él estaba en su primer periodo cuando hizo esa postulación, consiguieron, y a él sí le tocó inaugurarlo, ¿no? Entonces hablamos de una excepcionalidad que no había pasado. También hablamos de que en aquel entonces se hablaba de otra América del Norte, una América del Norte que estaba renegociando su tratado de libre comercio ya inexistente, y que de ahí se salió otro tratado, el TEMEC, con otras aristas, con otros, y que se pensaba en esa potencialidad de América del Norte. Hoy no podemos decir eso, hoy sí hay que decirlo. Hay 3 sedes, en una se inauguró, en otra nomás jugaron y en una se va a clausurar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no se habla de esa integridad, de esa integración que se tuvo como sede tripartita, ejemplo del 2002 con Corea-Japón. Claro. ¿Sí? O sea, aquí se fue muy en lo independiente, muy políticas internas en lo independiente. Yo podría decir, aquí la FIFA se le impuso totalmente al Estado mexicano en condiciones de seguridad, económicas, deportivas,
Y en Estados Unidos hasta, pues ahí medio negociaron y negociaron hace poquito con una llamada con el presidente de la FIFA por una tarjeta roja. ¿Sí? O sea, entonces, ¿de qué hay intereses? Hay intereses, ¿por qué? Porque sí mueve masas. Ahorita se decía en la pregunta, ¿cómo se hizo para el entorno mexicano? Pues ya lo dijo Arturo, fue la televisión. La televisión masificó el fútbol. La televisión masificó el fútbol en términos mexicanos y en términos internacionales lo sigue haciendo, todavía alcanza. ¿Por qué? Para jugar ya dijimos que necesitamos un balón y 4 piedras, ¿no? Las 2 porterías y juntar a los amigos. Y para verlo más, vamos a una televisión. Nada más. En el Mundial del 70, previo en la reunión de Estocolmo que tuvo Guillermo Cañedo como presidente de la Federación Mexicana, fue muy interesante porque ahí sí se estuvo cabildeando como tal. Viajó a varios países en ese tiempo, no recuerdo, no tengo el dato, pero eran un poco más de 90 países los que conformaban como participantes de FIFA. Y el señor Guillermo Cañedo solamente tenía tres puntos centrales. El primero era la construcción del Estadio Azteca, que era para albergar más de 100,000 personas sentadas, cosa que no tenían otras sedes. El segundo era precisamente las telecomunicaciones. En ese tiempo, ya lo dije, era Telesistema Mexicano. Y el tercero era toda la infraestructura y toda la línea de comunicaciones, transporte, vía aérea que se requiere para hacer una sede. Y continuando con algunas preguntas que nos deja nuestra audiencia, que insisto, pueden también ahí compartirlas a través de Imagen de Zacatecas, sobre todo en la transmisión en vivo, y por acá nos dicen, ¿creen que, como se ha dicho, haya otro mundial en México y qué beneficios económicos tendría? Porque también hay que señalarlo, ¿no? O sea, ser una sede de un mundial es algo muy anhelado, ¿no? Sobre todo por el prestigio o por el logro de algún gobernante en turno, pero ¿cuáles son los beneficios tangibles, económicamente hablando, de ser sede de un mundial? Entonces ahí van dos preguntas, colegas. ¿Ustedes qué opinan? Yo espero que México sí sea nuevamente considerado para la organización de un mundial. La verdad es que, les voy a ser sincero, lo veo difícil que sea al menos no en conjunto. ¿A qué voy? El Mundial del 2030 se va a llevar a cabo en 6 países, ¿no? Y justamente por esta diversificación que está haciendo la FIFA, se va a llevar a cabo tanto en Sudamérica, en África, ¿no? Y en Europa. Las sedes van a ser España, Portugal, que tienen mucha conexión, ¿no? Esos dos países, historia. La otra vez leíamos ahí un meme, ¿no? Ahorita se los cuenta aquí mi amigo, el doctor Oficial. Nos lo imaginamos. Va a ser en Marruecos, ¿verdad? Que es la sede africana y que todos ellos están en competencia. España, al igual que Marruecos, también está en competencia. Y en Sudamérica va a ser Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Entonces creo que van hacia allá, ¿no? Va hacia allá el hecho de que se estén jugando en distintas sedes, ¿no? Con distintos públicos. ¿Por qué? Porque ya vieron en este mundial que económicamente les fue muy bien, ¿no? Y que es posible organizarlo, más bien la posibilidad de... Y recordemos, ojo, el mundial de México 70, ese sí estaba previsto, sí se ganó una candidatura, se hizo con tiempo, se tenía parte de la infraestructura, ya se tenía la posibilidad de hacerla, ¿no? Entonces, ese mundial se hizo con todas las de la ley, digámoslo así. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el mundial del 86 no iba a ser en territorio mexicano, iba a ser en Colombia. Nada más que había un señor en aquella Colombia que se llamaba Pablo Emilio Escobar y que tenía pues una guerrilla en territorio colombiano y que fue imposible hacerlo. Incluso todavía la sede de México estuvo bajo ciertas observaciones, porque acordémonos que en el 85 hubo un terremoto, ¿no? en México que destruyó
mucho de la Ciudad de México, que era donde estaba la mayor cantidad de estadios donde se iba a jugar, y que también eso trajo consigo que la FIFA se hiciera para atrás en ese momento. Se logró, creo que ese mundial, por como ya estaba la televisión, mostró al mundo que México era un país de fútbol con una afición impresionante, y creo que lo seguimos viendo ahora, ¿no? Todos los jugadores y la afición que viene a México, que ha venido a México en estos días que llevamos del mundial, se queda encantado, ¿no? Con toda la sensación que hay en la calle, con toda la sensación que hay afuera de los estadios, que esta vez solamente tuvimos 3 sedes, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, ¿no? Pero que les hemos mostrado, o se ha dejado mostrar al mundo que México lo puede hacer, ¿no? Pero el tenerla sola ya no lo veo yo en el horizonte, al menos de aquí a algunos años, ¿no? En ese sentido. No sé ustedes si compartan esa precisión. Javier, acá quién va a participar. Yo, igual que mi compañero César, sí lo veo muy complicado, porque nosotros ya tuvimos 3, se podrían decir 3 Copas del Mundo, y hay países que participan en los mundiales, que no han tenido una vez. Entonces, eso sí se me hace muy difícil, pero también a lo que comenta mi compañero licenciado César, como México no hay dos. El ambiente del fútbol no hay otro. México en todo el mundo es conocido por su picante, la alegría, su afición. Y o sea, cuando uno va a otros lugares a ver un partido de México, lo ve con una, dejando al lado que uno sea mexicano, ¿verdad? Pero por ejemplo, una Alemania, Inglaterra, pues sí, muy bueno, o sea, la cancha, que eso es lo que importa, pero todos callados, y acá no, acá México, desde que empiezan, pues ahorita lo vemos en lo que hacen, ¿no? En todos los fanfests, que avientan a todos, o sea, México es otro show. Entonces, puede ser que por el ambiente que se hace aquí nos den otro, pero sí está muy complicado. Fíjate qué interesante, nos den otro, o sea, porque es como que te lo regalan. Yo, papá FIFA, te lo regalo. Aquí quiero... Porque te has portado bien, Te has portado por bien. tus excelentes resultados en cuanto a ambiente, ahí te van. Coincido en que difícilmente hoy en día un país por sí solo pueda albergar un evento de esta magnitud. O sea, en términos de infraestructura, en términos de movilidad, en términos de poderío económico, difícilmente un país por sí solo podría albergar este tipo. ¿Por qué? Por las condiciones que se te imponen, por las condiciones. Este ya va a ser el piso, esos 11,000 millones que hasta hoy, todavía no se acaba, le quedan 10 días, 12 días al mundial. Ese va a ser el piso para los siguientes mundiales. Entonces, difícilmente vamos a ver ya una sede única. Creo que ya es parte de este proceso de la dinámica internacional, de la globalización, de que ya es pues toda la conectividad, la mundialización se va a lograr solamente de este tipo de eventos. Hay que decirlo, la FIFA, por ejemplo, pues alberga más naciones, 211 federaciones, y la ONU, 193 países. Hay que hablar de ese poderío. O sea, tiene más naciones que la ONU. Tiene más alineados, ¿no? Y luego, y en términos económicos, el año lo iniciamos, vamos a dar el dato, la ONU a finales de enero, su secretario general anunció un posible colapso financiero por impago de los Estados miembros. O sea, la ONU no trae dinero. ¿Y la FIFA? No, muchísimo. ¿La FIFA cuánto trae? Entonces, si él nos dé, Ojalá. yo creo que va en ese sentido, de, si te portas bien, hay que ver a la FIFA como esa transnacional empresa. Es una empresa que sí, con su base en el deporte, pero que tiene unos intereses ya eminentemente económicos. Hay que verlo también. Muy bonita la afición, muy bonito el quiere volar, muy bonito los fanfests. Pero ¿por qué se hicieron los fanfests? ¿Quién podía pagar un boleto para ingresar a ese Ese es otro tema, qué bueno que lo tocas, ¿no? Porque hubo muchas críticas previo a la inauguración del Mundial de que se había convertido quizá nuevamente, al menos en nuestro país, en un deporte de élite, porque luego uno veía comentarios de cuánto costaba un ingreso a partidos en donde participaba México.
estamos hablando de que el más barato que escuché, 25,000, 35,000 pesos. Y yo decía, caray, ¿en qué trabajan? Para luego permitirse boletos. E iban 4 de la familia. Exactamente, más lo que consumes ahí, o sea, Transporte. mínimo 3,000 pesos. Transporte, bueno, de uno que no está en México, Guadalajara. Uno que va. Ajá. Sí, uno que va. Uno que es de O provincia, sea, uno que tiene que ir uno para que tiene allá. situación de provincia. Así Sí, es. y justo eso, Gaby, en el Mundial de Qatar 2022 había 3 categorías, como en esta Ajá. vez. El más barato está en 2,500, 3,500 y 5,000. El más caro, 5,000. Y aquí estaban 20, 25 para arriba. La inauguración, hasta 60,000 pesos en el portal de la FIFA, ni siquiera reventa. Ujú. Entonces sí dice uno, por eso uno la inauguración no veía gente mortal, veía puros influencers, o sea... Y asientos vacíos también, hay que decirlo. Sí, muchos, sí. Hubo otros que también a lo mejor hicieron el esfuerzo, pero pues digo, a lo mejor endeudándose, ¿no? Por años, o sea, con tal de estar ahí presente. Eso también hay que hablarlo, ya que se debe de que se haya encarecido sobremanera en esta última edición. Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que comentan mis compañeros. Yo difiero con los tres. Creo que México sí tiene la capacidad para ser sede única. ¿Por qué? Por un punto fundamental, que es la infraestructura. Con todo respeto, Sudamérica no tiene para competir con la infraestructura de los estadios de México. Ni Argentina. Ni Argentina. No tiene la capacidad de infraestructura, no tiene esa capacidad de mercadotecnia que tiene la selección mexicana. Dejemos un poco de lado lo que es la afición, lo pintoresco que es, lo folclórico que es, el quiere volar, como veíamos a los coreanos en Tequila, Jalisco, la infinidad de eventos que marcan la pauta a lo que es México, a lo que significa México en una Copa del Mundo. Y considero a título personal que México sí tiene la capacidad, y yo creo que sí va a ser, no sé cuándo, pero sí volverá a ser sede, y puede ser sede única, porque creo que compartir sedes, lo vimos con Corea y Japón, hay un sector de la afición que mostraba cierta apatía. Primero, nosotros los mexicanos, a desvelarnos no importaba la hora, pero sentía cierta apatía hacia los horarios, a que fueran 2 países, el traslado, ahora que fue con 3 sedes, los vuelos también, y esta sobreinflación de los precios en los boletos. Es muy importante retomar todos esos aspectos, porque a final de cuentas no olvidemos que el fútbol es folclórico, es así como se conformaba los partidos entre amigos, también se conformaba para ir a ver un partido al Azteca, también se conformaba para verlos en casa. Es parte de la cultura del fútbol, y creo que los precios tan inflados en el Mundial se debe a que se rompe toda esa parte del gentilicio de aquí de México. Y ojo, que también estamos hablando de verlo en casa, pero ya también nos pusieron el freno, ¿no? De decir, ya no lo podemos ver en TV abierta, y ahora tienes que contratar el paquete en tal plataforma de streaming que te cuesta ya después, ya al inicio del mundial, pues, a 1,000 pesos, ¿no? Okay. Para poder tener acceso a todos los partidos, y era como de cierta manera una coacción de que pues sabemos que lo va a pagar la gente, pero ya no era como en nuestros tiempos que todo el día ahí en televisión abierta estaban los partidos. Eso ya también cambió, ¿no? Y nos habla de nuevas dinámicas en donde estas grandes plataformas y estos grandes pues monopolios en los medios de comunicación pues prácticamente ya están cooptando pues un deporte, ¿no? Que era, o al menos en teoría, o entre comillas, o como quieran decirlos, pues de las masas, ¿no? Y que nos habíamos apropiado. Permítanme nada más leer los comentarios. Por acá Manuel Sánchez nos dice, gran tema, dice, jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil que hay. Ahí recoge una cita de Johan Cruyff. Ajá. Y también María del Rosario Valerio, excelente tema del deporte más bonito del mundo, y más en estas fechas mundialistas. A ver, ustedes acá que tengo expertos historiadores y también aficionados del fútbol, ¿ustedes creen que el fútbol tenga su lado oscuro también? Porque hemos hablado de un montón de bondades que evidentemente el deporte o el mundo deportivo las tiene, pero también hemos visto cosas no tan positivas en este mundial, y les pongo sobre la mesa esos festejos
que se trastocaban en tragedia y que luego también nos hablaban mucho, pues como, pues no sé si decir de el estado social o de permisividad que luego pues permea en las aglomeraciones, o también casos pues muy tristes de cómo quedaban los espacios y los fanfests llenos de basura, ¿no? Eso también de cómo hablan de nosotros de ciudadanos o de estos aficionados al deporte de caballeros. Creo que no es exclusivo del fútbol este tipo de hechos que lamentablemente suceden. La pasión en general, que es una cualidad del ser humano y sobre todo en la masificación como sociedad, genera este tipo de hechos, de tragedias. Y el fútbol se ha caracterizado por esos momentos, ¿no? Esas porras, los hooligans hace 30, 40 años, esa violencia, en Italia. donde la pasión pues se desborda y se sale de la cancha, esa rivalidad, esa competencia sana que fomenta el deporte, de que uno gane y uno pierde, pero a partir de las mismas reglas, las mismas circunstancias, lamentablemente no se queda ahí. Pasa a otros estratos, habla sí de un tipo de sociedad, pero no es exclusiva ni del mexicano, ni los holandeses, ni los ingleses, es algo que la pasión desborda en ese tipo. También otro punto negro respecto al fútbol es a quién dejamos jugar. ¿A quién dejamos jugar? Israel sí compitió para calificar al mundial, pero Rusia no. Y ambas naciones tienen un conflicto bélico abierto. Habla también de esa hegemonía y esa occidentalización que tenemos. Lo de Irán también, licenciado, que no le permitieron dormir durante el mundial en Estados Unidos, que sus juegos fueron allá. Así es. Tuvo que dormir en Nos Tijuana, hospedamos aquí en Tijuana, y luego ya se iban ellos 12 horas antes del partido. Un poco a lo que dice Gesiel, que dice de los mexicanos y esa efervescencia, yo tengo aquí unos datitos de lo que hace la afición mexicana en los mundiales, ¿no? Que nos caracteriza como tal. Y por ejemplo, en Francia 1998, pues una persona pagó la llama, ¿no? Andaba La llama del soldado caído, ¿no? andaba pues, tomadito. Bueno, en 2002, en Corea y Japón, también nunca se había activado del tren, el metro como tal, para que se parara. El freno de emergencia. Lo hicieron. En 2010, en Sudáfrica, le colocan un gorro a Nelson Mandela, ¿verdad? En el 2014, en Brasil, va un crucero a Copacabana, que ahí era donde ya no alcanzaron hotel y se hospedaron ahí, y se aventó todos los mexicanos. Y en 2022 en Qatar se les ocurre la magnífica idea de entrar a una mezquita a bailar payaso de rodeo. Entonces, siempre Yo también, o sea, me dicen eso y yo digo, ¿pero por qué? o sea, los mexicanos siempre van a Eso es México en los mundiales. Entonces, exacto, yo digo, pero hay que hasta cierto punto, o sea, perdemos, ganamos, pero sí, con el patriotismo, algo de alcohol no es buena combinación. No, la verdad, no. Y otro punto, también cómo dispara luego estas pasiones deportivas, dispara la xenofobia, ¿no? O sea, digo, todavía ya, ¿cuánto pasó del partido? Ya más de 8 días, ¿no? 8 días del partido México-Ecuador. Sí. Y yo todavía 8 días sigo viendo comentarios así contra los ecuatorianos, que les lanzaron cerveza, digo, hasta un comunicado enviaron, ¿no? Digo, muy vago y todo, pero también ojo ahí, ¿no? Y no solamente ha sido una cuestión de los mexicanos, sino que luego desata problemáticas que en efecto, como dices tú, Gesiel, pues salen de la cancha, ¿no? Y a veces no dejan ningún saldo positivo. Sí, lamentablemente, y creo que hay muchos otros pasajes en la historia del fútbol y sobre todo en la historia de los mundiales que se han quedado ahí y que a veces por la misma euforia que el juego trae consigo, pues no los tratamos de recordar, como que los hacemos a un lado y los queremos guardar abajo de la alfombra, ¿no? Yo recuerdo, hablando de Colombia, que hace rato lo estábamos haciendo, para el Mundial del 86, creo, o del 90, si no mal recuerdo, lo estoy citando de memoria, hubo un jugador que metió un gol, un autogol, y llegó a Colombia y lo asesinaron. Sí. ¿Por qué? Porque les habían
dicho a los seleccionados de Colombia que había que ganar, ¿no? Entonces, hay ese tipo de detalles, ese tipo de problemáticas que luego, les reitero, por la euforia del Mundial y del juego como tal, pues no las vemos, ¿no? Lo mismo, el Mundial no tuvo sedes tanto en el 38, si no mal recuerdo, no, en el 42, 42 ni en el 46. 46, porque pues por obvias razones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí fue donde se cortó los mundiales, si no ahorita ya tuviéramos 25 ediciones, vamos en la 23, ¿no? Ya tuviéramos 25 ediciones. Entonces han sido muchas cosas que ahí se han ido entretejiendo en la historia de los mundiales, que también son importantes y le ponen ese sabor, ¿no? En el 86 el juego de Argentina contra los ingleses, que también significó el hecho de que se perdieran las guerras Malvinas, las Islas Malvinas, perdón, por un conflicto que había suscitado entre estas dos naciones y que se fue al terreno de juego, ¿no? Ahora, nunca vimos un Estados Unidos-Irán, ¿no? Hubiese sido un Estados Unidos-Irán, hubiera dado que hablar, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Ha habido muchas cosas malas, pero también yo quiero recordarles, y ahorita estaba platicándolo aquí con el licenciado Arturo Campos, de algo que se dio durante la Primera Guerra Mundial, que se le llama la tregua de Navidad. Y en la tregua de Navidad, para el día 24, acordemos que había un conflicto durante la Primera Guerra Mundial, estaban los países en guerra, sobre todo Europa, ¿no? Y estaban combatiendo alemanes e ingleses, cada quien en sus trincheras, pero en la Navidad de 1914 ellos hacen una tregua y lo firman o lo signan justamente con un partido de fútbol, ¿no? Ellos dejaron sus armas, encontraron un balón y, como lo venimos diciendo, ¿no? Pusieron 2 piedras en la nieve y se pusieron a jugar, ¿no? Sin armas, sin nada. Entonces también esa es la parte de la unión o de las cosas buenas que puede o que trae el fútbol, y que también debemos de comentar, ¿no? Porque sí hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas que unen a las naciones y que unen a los países. Y creo que a nosotros nos toca registrar, ¿no? Como lo decía bien el doctor Gesiel, nos toca registrar, ir registrando, somos partícipes ahora mismo de registrar esos hechos, ¿no? Para que se queden en la memoria y para que no vuelvan a suceder. Ojalá que en el próximo mundial, en 2030, ningún país tenga que irse a dormir a otro país, ¿no? Ninguna selección tenga que hacer esas cosas. Y todas pueden competir. Y todas pueden competir, ¿no? Y a ver quién gana, porque al final de cuentas, cuando pita el árbitro, ahí se ve quién metió más goles, ¿no? Y quién es mejor en ese sentido. Y bueno, antes de irnos, ya estamos casi a 4 minutos de despedirnos, vamos a echarle limón a la herida, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de ese siempre repetido jugamos como nunca, perdimos como siempre? Y esa sensación, o ese dejo de decepción que nos queda a los mexicanos, una afición siempre, pues que siempre está como muy acompañando a la selección, siempre con esperanza, muy noble, y que pues finalmente parece que no se nos da, que no. ¿Qué pasa a ustedes como aficionados, pero también como historiadores? ¿Qué creen que pasa? Bueno, desde mi punto de vista nos falta jugadores en las mejores ligas. Ahorita nada más tenemos a Raúl Jiménez en Inglaterra y se acabó. Todos los demás, Quiñones en Arabia, la mayoría de aquí de México, pero nos hace falta ese roce para competir precisamente en estas instancias contra los ingleses, contra los españoles, franceses, sí. Francia tiene, ¿cuántos? 94 jugadores franceses en el Mundial. O sea, Francia tiene sus 23, 26, más aparte más de un nivel top. Y nosotros tenemos a Raúl Jiménez, uno. Se podría decir que la nueva joya es Morita, pero ahí va. Entonces, amigo, yo digo que está chiquito. Él es nuestro experto. Yo digo que él, si lo ficha un equipo bueno, nos puede sacar ahí una sonrisita en el próximo mundial. Pero es eso, nos falta roce futbolístico en las grandes ligas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Considero, Gaby, que una parte me deja un sabor agridulce, porque como mexicano
realmente pues estoy cansado de perder con dignidad. Estoy ansioso de querer esa trascendencia en el fútbol mundial. Sí comparto lo que dice mi compañero Javier en cuanto a competir en las ligas más, pues, mejores, más profesionales, por así decirlo, claro. Y lo que hace falta aquí, a mi punto de vista, es que el jugador mexicano juegue desde fuerzas básicas. Recordemos las fuerzas básicas del Atlas. De ahí salió Jared Borgetti, de ahí salió Rafael Márquez, Pavel Pardo. Recordemos que son jugadores de talla internacional. En su momento lo fueron y fueron pilares de la selección, particularmente de la de 2006, que me gustó mucho la selección de la Volpe. Entonces, creo que lo que falta es ese trabajo en fuerzas básicas y lo cito del técnico Antonio Mohamed, cuando le preguntaron si era mejor la liga argentina que la liga mexicana. Hizo una diferencia muy, muy marcada. En lo económico es mucho mejor la mexicana, pero en calidad de jugadores es mucho mejor la argentina. ¿Por qué? Porque son canteranos y son apasionados de fútbol también, pero aquí en México ha habido, bueno, salvo Chivas, perdón, hay equipos que juegan hasta con 8 extranjeros, 3 mexicanos. Entonces el mexicano pierde esa oportunidad de competitividad ante la liga local para poder emigrar a otras ligas más competentes. Javier, César, ¿algo que nos decís? Sí, bueno, antes que nada reiterar el saludo y el agradecimiento a tanto a la directora y amiga Luzma Hernández y por supuesto a Juan Carlos Guerrero, que nos hace favor también de estar aquí. Juan Villoro hizo su texto justo el lunes pasado. Juan Villoro, aparte de ser un escritor, historiador, se ha dedicado en muchas ocasiones a describir el fútbol y a llevar esa pasión a las letras, ¿no? Y él nos dijo que sí, México nos llevó a un carrusel de emociones. Creo que como siempre, ¿no? Siempre nos ha llevado a ese carrusel de emociones que es ver un partido y emocionarse con un partido de fútbol. Yo lo que veo y lo que siento es que falta determinación, por supuesto. Falta que el jugador mexicano sea determinante, porque si cualquiera que haya visto el fútbol ese día, el partido, vio que llegamos 16, 18 veces, pero nada más metimos 2. Y ellos llegaron 3 veces y metieron 3, certeros, ¿no? O sea, eso es lo que hacen los grandes jugadores. Eso es algo que hacen los grandes jugadores. Yo bromeaba con mi señor padre ese día y le dije, es que aquí no podemos jugarles con las piernas, porque con las piernas ellos son mejores que nosotros. Aquí lo que tenemos que jugar es con la cabeza, con el entorno, ¿no? Con ser determinantes, con la afición, con que la primera que tengas, esa tiene que entrar. Y nosotros tuvimos una al principio, ¿no? Y era asustarlos, era llevarlos al límite. No pudimos hacerlo, faltó determinación. Entonces creo que teníamos que trabajar mucho para ello. ¿Qué es lo bueno? Pues como las elecciones, ¿no? Esto es cada 4 años. Entonces tenemos de aquí a 4 años, ¿no? A volver a ilusionarnos, pero ahora sí a hacer un trabajo en fuerzas básicas, a sacar más jugadores. Ya va a estar Rafa Márquez, creo que es un proceso que se va a ir llevando. Creo que muchos de los clubes a nivel internacional ya vieron a nuestra selección, ya vieron a los jugadores. Y creo que eso nos va a ayudar, porque también es una vitrina, ¿no? Es una vitrina. Y creo que por ahí, entonces, pues en 4 años nos estaremos viendo, ojalá que aquí, nuevamente, con este tema, y ahora sí viendo cómo nos va, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ahora sí que en 4 años nos vemos en el próximo Mundial, pero obviamente nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo martes con más temas, más discusión entre el pasado y el presente aquí en Historia Incómoda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, compañeros, gracias también por esta charla tan enriquecedora. Expertos en fútbol, nos dicen acá nacional e internacional. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.